¿Cómo muere un sueño? No muere de golpe, con un disparo certero al corazón. No, el sueño se desvanece gota a gota, con la mirada que te ignora, con el silencio que pesa más que un grito y con el plato frío que te dejan en la penumbra mientras escuchas las risas de los demás en la habitación contigua. Esta es la historia de Lucía, una joven que tejió su vestido de novia con hilos de esperanza, creyendo que el matrimonio era un banquete de amor eterno y que su nuevo hogar sería su santuario. No sabía que, en algunos paraísos prometidos, las almas buenas entran como extranjeras. No sabía que su lugar en aquel banquete no sería la cabecera, sino las sobras. Las risas subían como burbujas de champán en el salón de bodas. Un recinto antiguo de techos altos y lámparas de araña que tintineaban bajo la luz dorada. Todo brillaba, el suelo de mármol pulido, las copas de cristal y los ojos de Lucía, que estaba de pie en el centro de aquel resplandor. Su vestido blanco caía a su alrededor como una nube de tul y encaje, y la mano de Alejandro rodeaba su cintura con una fuerza cálida y posesiva que ella confundió con protección. Los flashes de los fotógrafos capturaban instantes fugaces. Él, inclinándose para susurrarle algo al oído. Ella riendo con un rubor en las mejillas, ella apoyando la cabeza en su hombro en un momento de quietud que parecía contener todas las promesas del mundo. Él era el esposo ideal, el caballero de buena familia que ella había imaginado desde niña en sus oraciones. Entre el tumulto de felicitaciones y abrazos, doña Elena, su madre, se acercó. Con los ojos brillantes por las lágrimas y la emoción, le dio un beso en la frente y le susurró al oído, con esa voz cargada de la sabiduría de generaciones de mujeres abnegadas. Tu casa es tu templo ahora, hija mía. Constrúyelo con amor y paciencia. Que Dios bendiga cada rincón. Esas palabras resonaron en el interior de Lucía como un himno sagrado. Se convirtieron en la promesa con la que lucharía y el ancla a la que se aferraría cuando llegaran las tempestades. Lo que no sabía era que la primera tormenta ya se estaba formando, silenciosa e invisible, bajo el cielo despejado de su matrimonio. La primera semana pasó como un suspiro de primavera. Lucía dedicó sus días a impregnar su alma en las paredes de la casona familiar, donde vivirían con su suegra. Sembraba detalles de calidez en cada rincón. Un jarrón con flores frescas en la entrada, cojines bordados en la sala de estar, y un suave aroma a lavanda que se colaba por los pasillos, intentando disipar el olor a encierro y antigüedad que reinaba en la casa. Todo parecía cobrar vida, reflejando el corazón de Lucía que bailaba de alegría. Aquella tarde, se paró frente a los fogones preparando la cena con una devoción casi religiosa. El aroma del pollo asado con hierbas y el arroz a la jardinera llenaba la cocina. Puso la mesa con un cuidado exquisito. El mantel de lino, 2 velas en el centro y la vajilla de los domingos que brillaba bajo la luz tenue del comedor. Doña Carmen, su suegra, no había salido de su habitación en toda la tarde. La puerta cerrada de su alcoba era una señal de no molestar, que Lucía respetaba con temor reverencial. Alejandro llegó tarde. Entró arrastrando los pies, con el rostro marcado por el cansancio de la oficina. La besó distraídamente en la mejilla y se sentó a la mesa sin quitar la vista de la pantalla de su teléfono. ¿Y tu madre?, preguntó Lucía con suavidad. No sé. Quizá esté rezando o descansando. Comamos nosotros, tengo hambre, respondió él cortante. Comieron en un silencio que a Lucía le resultó ajeno. Ella intentaba sacar algún tema de conversación, comentar algo sobre la casa o el día. Pero él respondía con monosílabos, absorto en su mundo digital. Cuando terminaron, Lucía se levantó solícita para retirar los platos y limpiar la cocina, sintiendo una leve punzada de decepción en el pecho.
Cuando regresó al salón con la intención de sentarse y disfrutar de una infusión caliente junto a su esposo, la puerta de la habitación de doña Carmen se abrió. La matriarca salió caminando con pasos lentos y pesados, envuelta en una bata de seda oscura. Cruzó el salón, lanzó una mirada gélida a Lucía y con una voz que fingía una dulzura empalagosa dijo: «Ya terminamos de cenar, hija. Pero no te preocupes, como buena madre he guardado tu parte». Doña Carmen extendió la mano y depositó sobre la mesa auxiliar, justo frente a donde Lucía iba a sentarse, un plato pequeño. Lucía se quedó paralizada. En el plato no estaba la pechuga jugosa que ella había cocinado con tanto esmero, ni una porción digna del arroz. Había un ala de pollo escuálida, casi sin carne, y unos restos de arroz frío y pegado, raspados claramente del fondo de la olla. Parecían sobras que se le darían a un animal callejero, no la cena de la señora de la casa. Sintió que el frío le subía por los pies. Levantó los ojos, grandes y atónitos, buscando a Alejandro. Buscaba una palabra, una mirada de indignación, una señal de que aquello era un error, una broma de mal gusto, cualquier cosa que la defendiera. Pero Alejandro ni siquiera levantó la vista del teléfono. Siguió deslizando el dedo por la pantalla como si nada hubiera ocurrido, como si la humillación de su esposa fuera parte del mobiliario. «Alejandro», murmuró ella con la voz temblorosa señalando el plato. Él alzó la vista fugazmente. Miró el plato miserable. Luego miró a su madre y finalmente a Lucía. Se encogió de hombros y dijo con un tono de absoluta normalidad, antes de volver a su pantalla: «Mi madre es muy considerada. Nunca se olvida de nadie. Come, que se enfría más». Las palabras se clavaron en el pecho de Lucía como un puñal de hielo. Tomó aire profundamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Forzó una sonrisa temblorosa, tratando de convencerse a sí misma. Quizá soy demasiado sensible. Quizá no se dio cuenta. Es una señora mayor. Seguro fue un descuido. Pero el sabor de la humillación en su garganta era más amargo que la bilis. Y aquella noche, mientras tragaba en silencio aquel arroz frío bajo la mirada satisfecha de doña Carmen y la indiferencia de su esposo, Lucía no sabía que aquello no era una casualidad. No sabía que ese plato de sobras era el primer ladrillo de una prisión invisible que se estaba construyendo a su alrededor. No fue una coincidencia. Tampoco fue un descuido de la edad. Al día siguiente, el ritual se repitió, y al siguiente, el plato de sobras se convirtió en una liturgia diaria, una guerra silenciosa que se libraba sin disparar una sola bala, pero que dejaba heridos mortales. Doña Carmen orquestaba la cena con la precisión de un cirujano. Se aseguraba de servir los cortes más tiernos, las piezas doradas y humeantes, en el plato de su hijo y en el suyo propio. Se sentaban a la mesa, bajo el halo de luz cálida, conversando y riendo sobre asuntos triviales del vecindario o de la parroquia. Mientras tanto, Lucía permanecía en la cocina, terminando de limpiar o esperando una señal invisible para unirse a ellos. Pero cuando llegaba su turno, cuando el silencio caía y ella se acercaba con la esperanza renovada de ser tratada como igual, la escena se repetía. Si había pescado, para Lucía quedaba la cola llena de espinas y la piel chamuscada. Si había estofado, su ración era caldo con patatas deshechas y trozos de grasa que nadie más quería. Lo más cruel no era el hambre física, sino la coreografía de la entrega. Doña Carmen no se lo lanzaba. Se lo ofrecía con una sonrisa beatífica, diciendo: «Te he guardado lo tuyo, hija. Come, que te hará bien». Pero lo más doloroso, lo que realmente desgarraba el alma de Lucía, era el silencio de Alejandro. Su mutismo no era pasivo.
Era una firma al pie del documento de su humillación. Él veía el plato. Veía la diferencia abismal entre lo que él comía y lo que comía su esposa. Y sin embargo, seguía masticando, revisando su teléfono o asintiendo a las historias de su madre, validando con su inacción aquella tortura doméstica. Una noche, después de que doña Carmen se retirara a sus aposentos tras dejarle un plato con unas pocas verduras mustias y frías, Lucía no pudo más. El temblor en sus manos no era de frío, sino de una indignación que le quemaba la garganta. Siguió a Alejandro hasta la sala de estar, donde él se había acomodado para leer el periódico. «Alejandro», empezó ella, con voz trémula pero decidida, sosteniendo su dignidad con alfileres. «¿Es que no ves lo que está pasando?» Él bajó el periódico lentamente, con un suspiro de fastidio, arqueando una ceja con una expresión de perplejidad ensayada. «¿Qué pasa ahora, cariño?» «La comida. Mi plato. Todos los días es lo mismo. Tú comes como un rey, tu madre también, y a mí me dejan las sobras. Me tratan como si fuera el perro de la casa». Alejandro cerró el periódico de golpe. Su rostro no mostró ira, sino una calma aterradora, una condescendencia helada. Se puso de pie y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. «Lucía, por el amor de Dios, estás exagerando», dijo con un tono suave, casi paternal, el tono que se usa con un niño que tiene una pesadilla absurda. ¿De verdad quieres crear un conflicto entre mi madre y yo por un trozo de carne? ¿Por comida? Eso es muy bajo. No es por la comida, Alejandro. Es el desprecio. Es tu imaginación», la cortó él con firmeza, poniendo las manos sobre sus hombros y mirándola fijamente a los ojos. No era una mirada de amor, sino la mirada clínica de un médico diagnosticando una histeria. «Escúchame bien. Estás cansada por la mudanza, por el cambio de vida. Mi madre te adora. Se desvive por ti. Yo te adoro. No dejes que tu cabeza invente fantasmas donde no los hay. ¿Entendido?» Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus palabras eran tan lógicas, tan calmadas, que la duda empezó a echar raíces en su mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ella estaba siendo una malagradecida? ¿Y si su sensibilidad le estaba jugando una mala pasada? Pero el plato estaba frío, casi vacío. Balbuceó perdiendo fuerza. «Es solo comida, mujer. No le des tanta importancia a lo material. Reza un poco antes de dormir para calmarte esos nervios». Alejandro le dio un beso en la frente, un beso seco y casto, y se fue a la habitación, dejándola sola en la penumbra del salón, cuestionando su propia cordura. Al día siguiente, aprovechando que estaba sola, Lucía marcó el número de su madre. Necesitaba escuchar una voz que la conociera, que validara su realidad. Las palabras de auxilio se agolpaban en su garganta. «Mamá, sácame de aquí. Esto no es lo que prometiste». «Lucía, mi vida». La voz de doña Elena resonó alegre y vibrante al otro lado de la línea. «Justo ayer le encendí una vela a la Virgen por ti. Estoy tan feliz, hija. Todas las vecinas me preguntan por tu boda. Les cuento lo afortunada que eres. Un marido de buena familia, trabajador, guapo. Dios te ha bendecido tanto». Lucía tragó saliva. La queja se le atragantó. ¿Cómo podía romper esa imagen perfecta? ¿Cómo podía decirle a su madre, que presumía de orgullo, que su yerno de oro permitía que la trataran como a una sirvienta? El peso del «¿qué dirán?» y la felicidad ajena aplastaron su grito de auxilio. «Sí, mamá», dijo con la voz estrangulada, forzando un tono normal. «Todo está bien, gracias a Dios, estamos muy felices». Colgó el teléfono sintiendo un vacío en el estómago. Recurrió entonces a su segunda opción, Marta, su mejor amiga, su confidente de toda la vida. Le escribió un mensaje largo,
detallado, volcando su angustia, describiendo los platos fríos y la frialdad de Alejandro. La respuesta llegó rápido, pero no fue el salvavidas que esperaba. Fue otra piedra atada a sus pies. Ay, amiga, no te agobies. Al principio todos los matrimonios son difíciles. Ya sabes cómo son las suegras, es una guerra de poder. Tienes que ser lista, gánatela. Y sobre todo, no te quejes tanto con Alejandro. A los hombres no les gustan las mujeres quejosas, se cansan rápido. Ten paciencia, ofrece tu sacrificio y verás cómo todo mejora con el tiempo. Un beso. Lucía dejó caer el teléfono sobre la cama. Sintió un frío intenso que le calaba los huesos. Estaba completamente sola. El mundo exterior, ese que había sido tan vasto y lleno de posibilidades, se había encogido hasta reducirse a las 4 paredes de esa casa señorial. Sus alas, aquellas que creyó desplegar el día de su boda, se sentían ahora pesadas e inútiles. Comprendió con terror que nadie vendría a rescatarla porque, para el mundo, ella vivía en un palacio. Nadie veía las rejas invisibles. Nadie veía el plato de sobras. Esa noche se acostó junto a Alejandro, escuchando su respiración tranquila, y se sintió más lejos de él que si estuvieran en continentes distintos. La duda sembrada por él había florecido. Quizás, solo quizás, la culpa era suya. Pasaron los meses como una procesión de penitentes, lenta, silenciosa y cargada de culpa. Lucía aprendió a sobrevivir en aquel invierno emocional. Se convirtió en una experta en el arte de la invisibilidad. Aprendió a entrar en la cocina justo cuando ellos terminaban, a lavar lo que no necesitaba ser lavado y a esperar con la paciencia de una mártir la señal de que el ritual había concluido. Para entonces tomar su plato y comer en la penumbra. Ya no sentía el sabor agrio de la humillación con la misma intensidad. Su dignidad se había adormecido, callosa por el roce diario del desprecio. En medio de aquel letargo, su cuerpo comenzó a enviarle señales. Un cansancio profundo que no se curaba con sueño. Un mareo repentino al oler el café de la mañana. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a la tristeza que se le había metido en los huesos. Pero un instinto antiguo, una voz que venía de las entrañas, le susurró la verdad. Con manos temblorosas, se hizo la prueba de embarazo en el baño de invitados, lejos de la mirada inquisidora de su suegra. Cuando las 2 líneas rosadas aparecieron, marcadas con una nitidez cruel, Lucía cayó de rodillas sobre las baldosas frías. La invadió un torrente de sentimientos contradictorios que le cortaron la respiración. Por un lado, una alegría salvaje, una esperanza luminosa que le decía: esto lo cambiará todo. Un hijo ablandará el corazón de piedra de Alejandro. Me convertirá en madre. Me dará un estatus. Me hará intocable. Doña Carmen tendrá que respetarme ahora que llevo su sangre. Pero al mismo tiempo, una garra helada le apretó el corazón. Un miedo visceral. Una voz oscura en su cabeza le susurró: acabas de cerrar el candado, te has atado a este destino para siempre. Esperó la llegada de Alejandro con una ansiedad que le secaba la boca. Se arregló un poco. Se puso un toque de carmín en los labios pálidos y ensayó la noticia frente al espejo. Quería creer que este sería el milagro que su madre le había prometido. Cuando él entró, traía el mismo aire de fatiga y distancia de siempre. Dejó el maletín en la entrada y se aflojó la corbata sin mirarla. Lucía se paró frente a él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y las manos entrelazadas sobre su vientre plano. Alejandro, su voz era un hilo de emoción. Tengo que decirte algo. Él se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta de su despacho. La miró con impaciencia. ¿Qué pasa? ¿Otra queja sobre la cena? No. Lucía dio un paso hacia él, buscando su cercanía. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo.
El tiempo pareció detenerse en el recibidor. La expresión de Alejandro no cambió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro de Lucía, bajaron a su vientre y volvieron a subir. No hubo un grito de júbilo. No hubo un abrazo espontáneo. No hubo lágrimas de emoción. Lo que Lucía vio en los ojos de su esposo fue un brillo frío, calculador. Fue la mirada de un hombre que evalúa una adquisición exitosa, no la de un padre que recibe un regalo del cielo. Lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos, una curva perfecta y vacía. «Una buena noticia», dijo con un tono tranquilo, casi de negocios. «Gracias a Dios». Se acercó a ella. Lucía contuvo el aliento, esperando el abrazo, la ternura que tanto anhelaba. Pero él no la abrazó. Colocó una mano pesada sobre su cabeza, en un gesto que tenía más de bendición patriarcal que de cariño conyugal. «Ahora sí, Lucía», susurró, inclinándose hacia ella. «Ahora tienes un motivo sagrado para sentar cabeza. Ahora tienes una razón real para ser una esposa dócil y dejarte de tonterías». Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cómo?», preguntó confundida. Alejandro le acarició el pelo, pero el gesto se sintió como quien alisa el pelaje de una mascota nerviosa. «Digo que ahora no eres solo tú. Llevas a mi hijo, al nieto de mi madre. Se acabaron los dramas, las caras largas y las sensibilidades absurdas. A partir de hoy, harás todo lo que diga mi madre. Ella sabe mejor que nadie cómo criar herederos fuertes. Todo lo que ella ordene será por el bien del niño». En ese instante, el mundo de cristal que Lucía había construido en su imaginación durante las últimas horas estalló en 1000 pedazos. El niño no era un puente hacia el amor. El niño no era su salvación. Era un grillete. Alejandro no veía en ella a la madre de su hijo, a su compañera sagrada. Veía un recipiente, un envase necesario que debía ser preservado y controlado para entregar el producto final a la familia. «Voy a contárselo a mamá», dijo Alejandro, retirando la mano y dándole la espalda para caminar hacia la habitación de doña Carmen con un paso energizado que no había tenido al llegar. «Se pondrá contentísima. Al fin sirves para algo importante en esta casa». Lucía se quedó sola en el pasillo, con la mano protegiendo instintivamente su vientre. Sintió el peso de una cadena de oro invisible cerrándose alrededor de su cuello, apretando con fuerza, uniéndola irrevocablemente a los cimientos de esa casa fría. La esperanza se había transformado en sentencia. No había salida. Apenas la noticia del embarazo recorrió los pasillos de la casona, la dinámica de poder sufrió una transformación radical. Doña Carmen ya no se limitaba a dirigir su guerra psicológica desde el silencio de la mesa o la frialdad de una mirada. Ahora se había autoproclamado comandante en jefe del proyecto Nieto. Lucía, por su parte, dejó de ser la nuera tolerada para convertirse en un bien de interés familiar, un activo que debía ser gestionado, vigilado y preservado. Su cuerpo dejó de pertenecerle. Fue expropiado por la familia de su esposo. El primer territorio conquistado fue, nuevamente, la comida. Pero ya no se trataba del plato de sobras humillante, sino de algo más insidioso. La dieta de la madre decente. Como parecía dictar el manual invisible de doña Carmen. «Eso pica demasiado, niña», sentenció doña Carmen un mediodía, retirando el salero y el pimentón del alcance de Lucía con un gesto brusco. «Al bebé le hace daño, le quema la sangre». «Pero, doña Carmen, la doctora dijo que comer con un poco de sabor no es malo», intentó defenderse Lucía, mirando con desconsuelo su sopa de verduras insípida. La suegra la miró con esa altivez de quien posee la verdad absoluta revelada por generaciones. «Los médicos de hoy solo saben recetar pastillas. Yo he criado a 3 hombres fuertes.
Vas a saber tú más que yo que no has cambiado un pañal en tu vida. Se giró hacia Alejandro, que masticaba su filete con indiferencia. ¿Verdad, hijo? La salud de tu heredero es lo primero. Alejandro asintió, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de lino. Hazle caso a mamá, Lucía. Ella solo quiere lo mejor. No seas caprichosa. Pronto, la lista de prohibiciones se extendió como una mancha de aceite. El café, que era el único consuelo de Lucía por las mañanas, fue desterrado por excitar los nervios. Los quesos fuertes que tanto le gustaban desaparecieron de la despensa. A cambio, era obligada a beber litros de leche tibia y caldos de sustancia que le revolvían el estómago, bajo la vigilancia estricta de su suegra, que no se movía de su lado hasta ver el plato vacío. Lucía se sentía como una niña pequeña castigada, o peor, como una oca a la que ceban para el paté. Pero el control no se detuvo en la garganta. La vida entera de Lucía se reorganizó bajo un horario marcial. A la cama, son las 10. Trasnochar agota la leche, ordenaba doña Carmen apagando el televisor sin preguntar. No te agaches así, por Dios. ¿Quieres que se le enrede el cordón? Gritaba si la veía recogiendo algo del suelo. Hoy no vas a salir con esa amiga tuya. Hay mucha gripe en la calle y no podemos arriesgarnos. Alejandro era el brazo ejecutor de estas leyes. Cada vez que Lucía intentaba buscar en él un aliado, una pareja, se encontraba con un muro de pragmatismo frío. Me siento asfixiada, Alejandro, le susurró una noche en la oscuridad de su habitación. Tu madre controla hasta cómo respiro. Él suspiró, dándole la espalda en la cama. Son las hormonas, Lucía. Estás histérica por el embarazo. Mi madre te cuida porque te quiere. ¿Prefieres que te ignore? Eres una desagradecida. Duérmete ya, que mañana tengo una reunión importante. El embarazo se había convertido en la coartada perfecta. Cualquier emoción de Lucía era hormonal. Cualquier queja era ingratitud. Cualquier deseo de independencia era irresponsabilidad. La estaban desmantelando pieza por pieza, borrando sus gustos, sus opiniones y su voluntad, dejando solo el envoltorio biológico necesario para gestar al niño. Una tarde, Lucía tenía cita con la ginecóloga. Se paró frente al armario y sacó un vestido premamá de color coral, vaporoso y alegre. Quería sentirse guapa. Quería recordar que seguía siendo una mujer joven y no solo un envase. Doña Carmen entró en la habitación sin llamar, una costumbre que había adquirido recientemente, alegando que, si pasa algo, tengo que poder entrar. Miró el vestido con una mueca de desagrado absoluto. ¿A dónde vas con eso?, preguntó señalando la tela con desdén. Esos colores chillones, pareces una cualquiera. Y esa tela es muy fina, te va a entrar un frío por la espalda que le llegará a los pulmones al niño. Lucía sintió que el calor subía a sus mejillas. No era el vestido, era la invasión constante. Me gusta este vestido, doña Carmen, y hace calor fuera, me lo voy a poner. La cara de la suegra cambió en un instante. De la autoridad pasó al martirio con una facilidad teatral digna de un premio. Se llevó la mano al pecho, los ojos se le humedecieron. Válgame Dios, una se desvive, se preocupa y así le pagan. Haz lo que quieras, hija. Si quieres que el niño enferme por tu vanidad, que cargue sobre tu conciencia. Dio media vuelta y salió arrastrando los pies, murmurando oraciones. Cuando Alejandro llegó a casa, encontró el ambiente cargado. No fue a saludar a Lucía. Entró directamente en la habitación y cerró la puerta de un golpe seco. ¿No te da vergüenza?, siseó, con los ojos inyectados en una furia fría. Mi madre lleva toda la tarde llorando en su cuarto. Dice que le has gritado.
que la has tratado mal solo porque quería que te abrigaras. Yo no le grité, protestó Lucía, atónita ante la distorsión de la realidad. Solo quería ponerme el vestido que me gusta y ella. Basta, la cortó él. No quiero oír tus excusas infantiles. Ve ahora mismo y pídele perdón. No voy a permitir que alteres la paz de esta casa y afectes la salud de mi madre con tus berrinches de embarazada. Lucía lo miró, derrotada. Habían reescrito la historia otra vez. Ella era la villana, la loca, la agresora. Se tragó las lágrimas, se quitó el vestido coral y se puso el conjunto marrón y triste que su suegra prefería. Fue a pedir perdón por un pecado que no había cometido, sometiéndose una vez más para sobrevivir. Semanas después, el estrés cobró su precio. Una noche, mientras ayudaba obligada a doña Carmen a bajar unas cajas pesadas de ropa de invierno, «Opic, porque tú eres joven y yo tengo la espalda mal», Lucía sintió un dolor agudo, como un cuchillo, atravesándole el bajo vientre. Soltó la caja y se dobló sobre sí misma, gimiendo. El sudor frío le perló la frente al instante. «¿Qué pasa ahora?», preguntó doña Carmen, mirando más la caja de ropa que a su nuera. «Me duele mucho», jadeó Lucía. El dolor volvió, esta vez más fuerte. El miedo la paralizó. ¿Y si perdía al bebé? ¿Y si perdía lo único que justificaba su existencia en esa casa? «Alejandro», gritó con todas sus fuerzas. Él apareció desde el despacho, molesto por la interrupción, pero al ver a Lucía pálida y doblada, su expresión cambió. No fue miedo por ella lo que cruzó su rostro, sino pánico por la inversión. «¿Qué hiciste?», fue su primera pregunta, acusadora. «¿Levantaste peso? ¿No te dije que tuvieras cuidado?». «Al hospital, rápido», ordenó doña Carmen. El trayecto al hospital fue un calvario de silencio. Alejandro conducía con los nudillos blancos sobre el volante, sin dirigirle una palabra de consuelo, sin tomarle la mano. Su preocupación era técnica, funcional. Tras horas en urgencias, conectada a monitores, la doctora regresó con una sonrisa tranquilizadora. «Todo está bien. El bebé está perfecto. El corazón late fuerte. Son contracciones falsas, Braxton Hicks, pero muy intensas. Señora», dijo mirando a Lucía a los ojos, «esto es producto de un estrés severo. Necesita tranquilidad absoluta. El cuerpo está gritando lo que la boca calla». Por un segundo, Lucía sintió un alivio inmenso. Alguien lo había dicho. Una autoridad médica había confirmado que ella no estaba loca, que estaba sufriendo. Miró a Alejandro, esperando ver culpa, o al menos compasión. De camino a casa, el silencio en el coche era denso como el plomo. Cuando entraron en el apartamento y cerraron la puerta, Alejandro se giró hacia ella. «¿Lo ves?», dijo con una voz que cortaba como el hielo. «Casi matas a mi hijo». Lucía abrió la boca, incrédula. La doctora dijo que era estrés. «Tú eres el estrés», estalló él. «Tu dramatismo, tu incapacidad para llevarte bien con mi madre, tu constante cara de víctima. Eso es lo que casi provoca una desgracia. Eres un peligro para ti misma y para el niño. A partir de ahora, harás exactamente lo que se te diga», sin rechistar. En ese momento, bajo la luz cruda del recibidor, Lucía vio la verdad desnuda. No había amor, ni siquiera preocupación humana. Para Alejandro, ella era simplemente una empleada incompetente a cargo de un proyecto valioso. La llegada al hospital no había sido una alerta para cuidarla mejor, sino la prueba definitiva que él necesitaba para justificar su control total. Se fue a la cama sola, sintiendo que el bebé en su vientre ya no era suyo. Se lo habían expropiado, junto con su alma. El parto llegó en una noche cerrada de febrero, rompiendo el silencio cargado de tensión de la casona. Los dolores comenzaron agudos y rítmicos.
Pero Lucía los recibió con una extraña calma. Aquel sufrimiento físico, por brutal que fuera, era infinitamente más misericordioso que la tortura psicológica, sorda y constante, que había soportado durante meses. Al menos, este dolor tenía un propósito, un final y una recompensa. Una vida nueva. En la sala de partos del hospital, bajo las luces blancas y asépticas, Alejandro permanecía en una esquina, pálido y visiblemente incómodo. Parecía un espectador renuente en una obra de teatro que le desagradaba, revisando su reloj, ajeno al sudor y al esfuerzo titánico de su esposa. Fuera, en el pasillo, doña Carmen marcaba el suelo con sus pasos de un lado a otro. Su ansiedad no era la de una madre preocupada por la vida de su nuera, sino la de una inversora esperando la entrega de su activo más valioso. Tras horas de lucha, un llanto agudo y potente rasgó el aire. No fue el llanto de Lucía, sino una afirmación de vida que derribó, por un instante, todos los muros de desesperanza. La enfermera colocó al pequeño ser, cálido y húmedo, sobre el pecho de Lucía. Era una niña de piel sonrosada y cabello negro pegado a la frente. En el momento en que su piel tocó la de Lucía, el mundo exterior desapareció. El dolor, las humillaciones, el plato de sobras, la frialdad de Alejandro, todo se esfumó. La niña abrió unos ojos grandes, oscuros y líquidos, buscando la mirada de su madre. Una ola de amor salvaje, puro e incondicional, inundó a Lucía. Un amor que nunca había creído capaz de sentir. «Esperanza», susurró Lucía con la voz rota, acariciando la mejilla de terciopelo de la niña. «Te llamarás Esperanza». Ya no era una idea abstracta o una promesa lejana. Era real, era suya. Por primera vez en ese matrimonio, Lucía sintió que tenía algo propio, un tesoro que defendería contra el mundo entero. Esa niña no sería su debilidad, sería su fortaleza. La balsa en medio del naufragio. La puerta se abrió y Alejandro se acercó. Tenía una sonrisa tensa, la sonrisa del deber cumplido. Miró a la niña sin tocarla. «Felicidades, es igualita a mi madre», dijo con una naturalidad pasmosa. La frase, soltada con esa inocencia narcisista, fue el primer alfiler en la burbuja de Lucía. Antes de que pudiera procesar el comentario, doña Carmen irrumpió en la habitación como un vendaval perfumado de agua de rosas. Ignoró por completo a Lucía, que yacía exhausta y vulnerable en la camilla, y se abalanzó sobre la recién nacida. «¡Ay, Virgen Santísima! ¡Pero qué preciosidad!», exclamó con voz chillona. «Dámela, hija, dámela que la vea su abuela». Sin esperar permiso, y antes de que Lucía pudiera apretarla contra su pecho, doña Carmen la tomó en brazos, con una destreza posesiva. Empezó a besarla, a mecerla y a hablarle con un lenguaje infantil, apropiándose de ella al instante. «Mira, Alejandro, tiene la nariz de los García. Es una García de pies a cabeza. Mi niña, mi muñequita preciosa». En ese momento entró un auxiliar con la bandeja de la cena del hospital, una sopa tibia y una gelatina insípida. Doña Carmen, sin dejar de acunar a la niña y sin mirar a Lucía, ordenó: «Come rápido, Lucía. Tienes que producir leche buena para mi nieta. No queremos que pase hambre». Una vez más, Lucía fue reducida a su función biológica. Era la fábrica, el medio de producción. Mientras que doña Carmen se erigía como la propietaria del producto final. Los 2 días en el hospital fueron paradójicamente el único oasis de paz. Allí, las visitas estaban restringidas y Lucía pudo tener momentos robados a solas con Esperanza. Podía amamantarla en silencio, oler su cabeza y susurrarle promesas de amor eterno. Pero sabía que el reloj corría en su contra. El regreso a casa marcó el inicio de la verdadera batalla, el robo sistemático de la maternidad.
Doña Carmen se instaló como la guardiana absoluta de Esperanza. La cargaba todo el día, incluso cuando la niña dormía plácidamente. Si Esperanza hacía el más mínimo gesto de incomodidad, Doña Carmen se adelantaba a Lucía. «Déjala, tú estás cansada y no tienes paciencia. Yo sé cómo calmarla. He criado a 3 hombres», decía arrebatándole a la niña de los brazos. «Ve a descansar, o mejor, ve a la cocina a preparar el biberón de apoyo». Lucía se encontraba a sí misma con los brazos vacíos, viendo cómo otra mujer vivía su maternidad. Se sentía desgarrada cada vez que veía a su hija buscar consuelo y encontrarlo en el olor de su suegra y no en el suyo. La humillación alcanzó su punto álgido en la habitación del bebé. Durante los últimos meses del embarazo, Lucía había soñado con decorar el cuarto de Esperanza. Había pasado horas mirando revistas, imaginando colores pastel, muebles de madera natural, un ambiente sencillo y sereno, lleno de luz. Había compartido sus ideas con Alejandro, ilusionada. «Muy bonito», había dicho él sin interés. «Pero mamá tiene muy buen gusto para estas cosas. Deberíamos dejar que ella se encargue, es su primer nieto y le hace ilusión. Además, ella paga». Y así fue. Un fin de semana, mientras Lucía guardaba reposo forzado, madre e hijo se encargaron de todo. Cuando Lucía entró en la habitación de su hija por primera vez tras volver del hospital, sintió ganas de llorar, pero no de emoción. Aquello no era un cuarto de bebé, era un mausoleo barroco. En lugar de la serenidad que ella anhelaba, había cortinas pesadas de terciopelo rosa, una cuna con doseles excesivos llenos de encajes y lazos, y muebles blancos con filos dorados que parecían sacados de un palacio de Versalles de imitación. Era recargado, asfixiante y ostentoso. Era el gusto de Doña Carmen en su máxima expresión. «¿Qué te parece?», preguntó Doña Carmen, parada en el umbral con la niña en brazos, sonriendo con orgullo. «¿No es digno de una princesa? He comprado lo mejor de lo mejor. Nada de esas cosas modernas y baratas que te gustaban a ti». Lucía miró a Alejandro, buscando complicidad en el horror, pero él miraba la habitación con satisfacción. «Mamá se ha lucido, Lucía. Deberías darle las gracias. Ha gastado una fortuna». Es mucho», logró murmurar Lucía, sintiendo que las paredes se le venían encima. «Es lo que se merece mi nieta», sentenció Doña Carmen, depositando a la niña en la cuna llena de volantes. «Aquí dormirá como un ángel, vigilada por la abuela». Esa noche, Lucía entró en la habitación cuando todos dormían. Pasó la mano por la madera fría y tallada de la cuna. No sentía ninguna conexión con ese lugar. Era la habitación de la nieta de Doña Carmen, en la casa de Doña Carmen, decorada con el dinero de Doña Carmen. Su hija, Esperanza, dormía allí, pero a Lucía le parecía que estaba a kilómetros de distancia. Se dio cuenta, con una certeza que le heló la sangre, de que en esa casa ella era prescindible. Habían tomado sus sueños, su cuerpo y ahora a su hija, y los habían reempaquetado bajo la marca de la familia García. Miró a la niña dormir entre encajes excesivos y comprendió que el amor que le ofrecían a su hija era una crisálida de seda venenosa. La misma seda que la estaba asfixiando a ella. Esperanza era la heredera del trono, sí. Pero Lucía no era la reina madre. Solo era el vientre de alquiler que ya había cumplido su contrato. Y la cuna, aunque estaba llena, para Lucía estaba terriblemente vacía. Los días pasaban, y la pequeña Esperanza crecía, pero con cada gramo que ganaba la niña, Lucía parecía perder una parte de su alma. La maternidad, que debía ser su reino, se había convertido en un territorio ocupado. Doña Carmen no solo daba órdenes, había confiscado el rol de madre. El baño de la niña
Un momento que Lucía había imaginado lleno de risas y chapoteos, se transformó en un examen diario que siempre reprobaba. «El agua está hirviendo, mujer. ¿Quieres escaldarla?», gritaba doña Carmen, apartando a Lucía de la bañera con un empujón de cadera. «No tienes tacto. Parece que tienes manos de estropajo». «Pero el termómetro dice que está bien», susurraba Lucía con la voz temblorosa. «A la basura el termómetro». Doña Carmen metía el codo en el agua. «El codo de una abuela no miente. Anda, pásame la toalla y no estorbes. Mira cómo llora, nota tu inseguridad». Los niños huelen el miedo, Lucía. Y así, Lucía terminaba siendo la asistente de la madre verdadera, encargada de alcanzar el jabón o recoger la ropa sucia, mientras su suegra secaba y empolvaba a Esperanza canturreándole canciones antiguas. La usurpación llegó al extremo de interpretar el llanto. Doña Carmen se erigió como la única traductora autorizada de los balbuceos de su nieta. «Ese llanto es de hambre», decía con autoridad, entregándole la niña a Lucía solo para el acto físico de amamantar. «No, es de sueño», intentaba decir Lucía, sintiendo el peso de su instinto. «¿Qué va a hacer sueño con esos ojos abiertos? Es hambre. Tienes la leche aguada, por eso no se llena». La duda, sembrada día a día, germinó. Lucía empezó a creer que su leche no valía, que sus brazos no consolaban, que su amor era defectuoso. Alejandro, lejos de intervenir, ratificaba el despojo. Llegaba del trabajo, ignoraba a su esposa y se iba directo a los brazos de su madre, donde solía estar la niña. «Ven con papá, preciosa», decía, tomándola de los brazos de doña Carmen, nunca de los de Lucía. «Menos mal que está la abuela para cuidarte, porque si fuera por tu madre...». Lo decía en broma, o eso parecía. Pero la mirada que le lanzaba a Lucía era de pura decepción administrativa. Para él, Lucía era un engranaje que chirriaba en la maquinaria perfecta de su hogar. Una noche, Esperanza ardió en fiebre. Lucía, despierta por el instinto, la notó caliente como un carbón. El pánico la invadió, pero trató de mantener la calma. Recordó los consejos del pediatra y corrió a buscar paños de agua tibia para bajarle la temperatura. Estaba junto a la cuna, aplicando las compresas con ternura y miedo, cuando la puerta se abrió de golpe. Doña Carmen entró encendiendo la luz principal, cegando a Lucía. «¿Qué haces con la niña a oscuras?», ladró. «Tiene fiebre, doña Carmen. Le estoy poniendo paños tibios». La suegra se acercó, tocó la frente de la niña y soltó un bufido de desdén. «Esto no es fiebre exagerada. Es que la abrigas demasiado y encima la mojas. Le vas a provocar una pulmonía. Quita esos trapos de ahí». «No, por favor, está ardiendo. Necesita...». Lucía intentó proteger a su hija, interponiendo su cuerpo. El ruido despertó a Alejandro. Apareció en el umbral, despeinado y furioso por la interrupción de su descanso. «¿Qué demonios pasa? ¿Por qué gritan a estas horas?». «Tu mujer, que quiere matar a la niña de una pulmonía poniéndole trapos mojados en pleno invierno», acusó doña Carmen, con esa habilidad innata para torcer la realidad. «Dice que tiene fiebre, pero lo que tiene es calor». Alejandro miró a Lucía. No vio a una madre asustada cuidando de su hija enferma. Vio a una mujer incompetente creando problemas. «Lucía, por el amor de Dios, ¿es que no puedes hacer nada bien?». Su voz fue un latigazo frío. «Deja que mi madre se ocupe. Ella sabe lo que hace. Tú vete a dormir y deja de estorbar. Estás histérica». La palabra estorbar resonó en la habitación. Lucía soltó el paño húmedo. Se sintió pequeña, insignificante. Se retiró caminando hacia atrás, como un fantasma expulsado de la vida de los vivos, dejando a su hija en manos de su verdugo y de su padre. Se sentó en el suelo del salón, a oscuras,
Desde allí, escuchaba cómo doña Carmen mecía a Esperanza. Escuchaba cómo la niña se calmaba. Y eso la destrozó más que cualquier insulto. Tienen razón, pensó, mientras las lágrimas le quemaban las mejillas. Soy una inútil. Ni siquiera sé cuidar a mi propia hija. Soy un peligro para ella. La depresión posparto cayó sobre ella no como una lluvia, sino como una niebla densa y asfixiante. Perdió el apetito. La comida se le hacía bola en la garganta. Lloraba sin motivo aparente, mientras fregaba los platos, mientras doblaba la ropa. Sentía una desconexión aterradora con la realidad. A veces miraba a Esperanza y sentía un amor inmenso, pero otras veces sentía un vacío negro, como si estuviera cuidando a la hija de una extraña. Ese sentimiento la llenaba de una culpa corrosiva que la devoraba por dentro. Pero en la casa García, la tristeza no era una enfermedad, era un defecto de carácter. Mírala, otra vez con esa cara larga, decía doña Carmen a Alejandro mientras comían, señalando con la cabeza hacia la cocina donde Lucía picaba cebolla con los ojos rojos. En mis tiempos paríamos. Nos atábamos un pañuelo a la cabeza y seguíamos trabajando. Estas mujeres de hoy son de cristal. Todo es depresión, todo es angustia. Lo que le falta es rezar más y quejarse menos. Tienes razón, mamá, respondía Alejandro. Le he dado todo. Una casa, una hija sana. No le falta nada material. Es una desagradecida. Lucía escuchaba, y cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba del mundo. El punto de quiebre llegó una tarde gris. Esperanza lloraba desconsolada, quizás por un cólico, quizás por el ambiente tóxico que respiraba. Lucía la tenía en brazos, intentando calmarla, paseando por el salón. Pero la niña no paraba. El llanto le taladraba el cerebro a Lucía, aumentando su ansiedad. Sus manos temblaban. Doña Carmen salió de su habitación, resoplando. «Dámela», ordenó arrancándole a la niña de los brazos con brusquedad. «La pones nerviosa, le transmites tu locura. Pobre angelito, tener que aguantar tu mala energía». La suegra se llevó a la niña a su cuarto y cerró la puerta. El llanto cesó a los pocos minutos. Lucía se quedó sola en medio del salón. El silencio de la casa se le vino encima. Caminó lentamente hacia el baño de invitados, el único lugar donde podía echar el cerrojo. Se paró frente al espejo grande y encendió la luz fluorescente. Lo que vio la hizo retroceder un paso, horrorizada. La mujer del espejo no era Lucía. No era la joven de ojos brillantes y piel luminosa que se había casado hacía poco más de un año. Lo que la miraba desde el cristal era un espectro. Una mujer demacrada, con ojeras violáceas que parecían moratones, el pelo opaco y revuelto, los hombros hundidos bajo el peso de una cruz invisible. Pero lo peor eran los ojos. Estaban vacíos. 2 agujeros negros sin brillo, sin esperanza, sin vida. Eran los ojos de alguien que se ha rendido. Levantó una mano temblorosa y tocó el cristal frío, acariciando la mejilla de aquel fantasma. «¿Quién eres?», susurró. Nadie respondió. En ese instante, frente a su propia destrucción, Lucía comprendió que ellos habían ganado. Alejandro y Carmen no solo le habían quitado la voz, la casa y la hija. Le habían quitado su identidad. La habían convencido de que esa sombra inútil y triste era todo lo que ella era. «Estoy loca», se dijo a sí misma. «Soy débil. No sirvo». Se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en las baldosas frías, abrazando sus rodillas. No lloró. Los fantasmas no lloran. Simplemente se quedó allí, mirando a la nada, esperando desaparecer por completo, convencida de que su desaparición sería el mejor regalo que podría hacerle a su hija. Había tocado fondo, pero no fue un golpe estruendoso.
Fue un aterrizaje suave y silencioso en el abismo de la nulidad. Tras aquella tarde frente al espejo, algo se rompió definitivamente dentro de Lucía. Dejó de luchar. Fue como un soldado que, tras años en una trinchera fangosa y sin refuerzos, suelta el fusil y camina desarmado hacia el enemigo, entregándose a su suerte. Dejó de llorar. Dejó de suplicar con la mirada. Dejó de buscar la aprobación de Alejandro o la compasión de doña Carmen. Empezó a moverse por la casa como un autómata eficiente. Se levantaba antes que el sol. Preparaba el desayuno. Limpiaba lo que ya estaba limpio y se retiraba a su rincón invisible cuando su presencia no era requerida. Cuando doña Carmen le arrancaba a la niña de los brazos, Lucía ya no la retenía. Se la entregaba con una docilidad pasmosa y se daba la vuelta. Cuando Alejandro soltaba algún comentario mordaz sobre su aspecto descuidado o su falta de conversación, ella lo recibía como quien recibe la lluvia, sin emoción, simplemente esperando a que pase. Este cambio trajo una paz inquietante a la casa García. Para Alejandro y su madre fue una victoria. «Por fin ha sentado cabeza», le comentó doña Carmen a su hijo una noche. Mientras observaban a Lucía tejer en silencio en una esquina del salón con la mirada perdida en las agujas. Ha entendido cuál es su lugar. Dios aprieta pero no ahoga. Al final, la oración y la firmeza han dado sus frutos. Sí, está más tranquila, respondió Alejandro, aunque en el fondo un leve calosfrío le recorría la espalda al ver los ojos vacíos de su esposa. Era la paz de los cementerios, pero él prefirió llamarla armonía conyugal. Pasaron 3 años más. 3 años que se deslieron como la neblina, sin dejar huella en la rutina de hierro de la casa, pero que lo cambiaron todo en la pequeña esperanza. La niña había dejado de ser un bebé de llanto fácil para convertirse en una criatura luminosa de 4 años, con 2 trenzas oscuras que bailaban al compás de sus saltos y unos ojos color miel que parecían absorber el mundo entero. Esperanza era la única chispa de vida en aquel mausoleo. Era curiosa, vivaz y, para desgracia de los adultos, dolorosamente observadora. Lucía la amaba con esa intensidad silenciosa de los supervivientes. Su amor se manifestaba en los detalles invisibles, en cómo le planchaba los vestidos hasta que no quedara ni una arruga, en cómo le cortaba la fruta en formas de estrellas cuando nadie miraba, en cómo la observaba dormir desde el umbral de la puerta, asegurándose de que su respiración siguiera siendo el metrónomo de su propia existencia. Pero la autoridad, la voz cantante, seguía siendo de la abuela Carmen. Una noche de martes, la escena se repitió como una obra de teatro ensayada 1000 veces. El comedor principal estaba iluminado por la lámpara de araña. La mesa de caoba brillaba, vestida con el mantel de hilo. En un extremo se sentaba Alejandro. En el otro, doña Carmen. Y en una silla alta, con cojines de terciopelo, reinaba la pequeña Esperanza, tratada como la infanta de la corte. Cenaban solomillo en salsa de champiñones y patatas panaderas, un plato que despedía un aroma rico y terroso que llenaba la estancia. Reían, comentaban las travesuras de la niña en el colegio de monjas, celebraban su inteligencia. A unos metros de distancia, en la penumbra de la cocina que conectaba con el comedor a través de un arco abierto, estaba Lucía. Estaba sentada en un taburete bajo, frente a la mesita auxiliar donde se preparaba el café. Delante de ella no había solomillo. En su plato había un amasijo de pasta de hacía 2 días, recalentada en el microondas hasta quedar seca, acompañada por 2 croquetas quemadas que doña Carmen había descartado de la bandeja principal, porque afeaban la presentación. Lucía comía despacio, masticando con movimientos mecánicos,
con la vista clavada en los azulejos blancos de la pared, desconectada del sabor rancio y de su propia dignidad. De repente, el sonido de una silla arrastrándose rompió la burbuja. Esperanza se había bajado de su trono. Con sus zapatitos de charol resonando en el parqué, corrió hacia la cocina, escapando de la vigilancia de su abuela. Se detuvo en seco frente al taburete de su madre. Lucía sintió la presencia de la niña y giró la cabeza lentamente. Vio a su hija parada allí, con la cabeza ladeada, observando el plato de pasta seca y luego mirando hacia el comedor, donde brillaban la plata y la salsa oscura del solomillo. Se hizo un silencio absoluto. Alejandro dejó el tenedor en el aire. Doña Carmen estiró el cuello para ver qué hacía la niña. Esperanza, con esa inocencia brutal que solo tienen los niños antes de aprender a mentir, señaló el plato de su madre con su dedo índice. «Mami», dijo con voz clara y campanilleante, «¿por qué tu comida es fea?» El corazón de Lucía dio un vuelco doloroso, como si hubiera despertado de un coma con una descarga eléctrica. Balbuceó, incapaz de articular palabra. La niña frunció el ceño, genuinamente confundida. Miró a su padre, luego a su abuela, y volvió a mirar a su madre. «Tú comes sobras, como el gato de la tía Marta», insistió la niña, analizando la situación con lógica implacable. «¿Estás castigada?» La pregunta cayó sobre la casa como una bomba de racimo. «¿Estás castigada?» No era un reproche, era una deducción. En el mundo de Esperanza, si te portabas mal, te quitaban los juguetes o te mandaban al rincón. Si su madre comía basura en un rincón oscuro mientras los demás comían manjares en la luz, la única explicación lógica era que su madre había hecho algo malo, que su madre era mala. Alejandro carraspeó, incómodo. El ruido de los cubiertos de doña Carmen cesó. Un silencio denso, pegajoso y vergonzoso inundó el espacio entre el comedor y la cocina. Lucía sintió que la sangre, que había estado estancada en sus venas durante años, volvía a fluir de golpe, caliente y rápida. Miró a su hija. No vio pena en sus ojos. Vio curiosidad. Vio aprendizaje. De repente, la venda se le cayó. Durante años, Lucía había aceptado la humillación pensando que era su cruz, su sacrificio personal. Se había dicho a sí misma, «No importa, yo aguanto. Mientras mi hija esté bien, yo aguanto». No, pero ahora, mirando esos ojos color miel, comprendió el error fatal de su lógica. Su hija estaba viendo. Su hija estaba aprendiendo. Esperanza estaba aprendiendo que eso era normal. Estaba aprendiendo que mamá valía menos que papá. Estaba aprendiendo que las mujeres comen las sobras. Estaba aprendiendo que el amor se parece al desprecio. Si Lucía no hacía nada, estaba condenando a Esperanza a repetir su historia o, peor aún, a convertirse en una mujer como doña Carmen, que justifica el maltrato. «No, mi vida, ven aquí». Doña Carmen se levantó de la mesa con una risa nerviosa y forzada, rompiendo el hechizo. «Deja a mamá, ella está comiendo cosas de mayores que a ti no te gustan. Ven, que te doy postre. Tengo natillas». La abuela intentó agarrar la mano de la niña para llevarla de vuelta a la zona segura, lejos de la incómoda verdad. Pero el daño, o el milagro, ya estaba hecho. Lucía miró el plato de pasta seca. Por primera vez en 3 años, no vio comida. Vio su propia vergüenza servida en loza barata. Vio la mentira que estaba viviendo. Sintió una náusea violenta, no física, sino moral. La pregunta de su hija, ¿estás castigada?, resonaba en su cabeza, rebotando contra las paredes de su conciencia. Sí, pensó Lucía. Estoy castigada, pero no por ellos. Estoy castigada por mi propio silencio. Levantó la vista hacia Alejandro. Él la miraba desde la mesa, con una expresión de advertencia en los ojos, como diciéndole,
No te atrevas a montar un espectáculo delante de la niña. Pero la mirada de Lucía había cambiado. El vacío negro de sus ojos se llenó de algo que Alejandro no supo reconocer al principio. No era tristeza, no era miedo, era una chispa fría y dura. Era la dignidad despertando de su letargo, sacudiéndose el polvo. Lucía soltó el tenedor sobre el plato. El ruido metálico sonó exageradamente fuerte en el silencio. «No, Esperanza», dijo Lucía. Su voz sonó ronca por la falta de uso, pero firme. Fue la primera vez en años que hablaba sin pedir permiso. «Ed, mamá no está castigada». Se levantó del taburete. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. No miró a su suegra, que tiraba de la mano de la niña. Miró a su hija a los ojos. Mamá se había equivocado de mesa, pero ya no más. Doña Carmen, sintiendo el peligro en el aire, arrastró a Esperanza hacia el salón. «A ver la tele, corre. Vamos a poner los dibujos. Alejandro, sirve el café». Lucía se quedó sola en la cocina, de pie frente a su plato intacto. El hambre había desaparecido por completo, reemplazada por una determinación que le quemaba el pecho. Miró las sobras. Eran el símbolo de su derrota, pero también, gracias a la inocencia de una niña de 4 años, eran ahora el combustible de su despertar. No volvió a sentarse en el taburete. Agarró el plato con una mano firme. Esa noche no se lo comería. Esa noche, la vieja Lucía, la Lucía fantasma, había empezado a morir para dar paso a alguien que aún no tenía nombre, pero que tenía muy claro que nunca, jamás, volvería a permitir que su hija creyera que su madre merecía las sobras. Lucía no durmió esa noche. La pregunta de Esperanza, «¿Estás castigada?», resonaba en su cabeza como el tañido de una campana de duelo, una y otra vez, impidiéndole cerrar los ojos. Pero no era el insomnio angustioso de otras veces. Era una vigilia lúcida. Por primera vez en años, su mente no estaba nublada por la duda o la culpa. Sentía una claridad fría y cortante, similar a la de un bisturí. Se levantó antes que el sol. Se movió por la casa con la misma rutina de siempre. Preparó el café. Planchó la camisa de Alejandro. Preparó la mochila de Esperanza. Pero algo había cambiado en su atmósfera. Sus movimientos ya no eran los de un fantasma que pide perdón por ocupar espacio. Eran precisos, económicos y cargados de una energía estática que erizaba la piel. Cuando Alejandro se cruzó con ella en el pasillo por la mañana, notó algo extraño. No supo definir qué era. Quizás fue que ella no bajó la mirada cuando él pasó. Quizás fue que su espalda estaba demasiado recta. Sintió una punzada de incomodidad, pero la descartó rápidamente. «Estará de mal humor», pensó, y se fue al trabajo sin decir palabra. El día transcurrió con la calma tensa que precede a los huracanes. Llegó la noche. Llegó la hora de la cena. El escenario estaba dispuesto para la repetición del acto diario. Doña Carmen, ajena al terremoto que se gestaba bajo sus pies, sirvió la cena en el comedor principal. Un estofado de ternera que olía a laurel y vino tinto. Se sentó con Alejandro y Esperanza. Iniciaron las oraciones de costumbre, los comentarios triviales, las risas forzadas. Luego, como dictaba el guión, doña Carmen se levantó con ese aire de mártir servicial. Tomó el plato pequeño de la encimera y caminó hacia la cocina, donde Lucía estaba de pie junto al fregadero, secando un vaso que ya estaba seco. La suegra depositó el plato sobre la mesa auxiliar de formica. «Aquí tienes, hija», dijo con su tono habitual, una mezcla de dulzura y condescendencia. «Hoy ha sobrado un poco de carne. Tienes suerte. Cómetelo antes de que se enfríe más». Esperó la respuesta automática. «Gracias, doña Carmen». Sumiso,
o simplemente el silencio de la aceptación. Pero Lucía no se movió. Siguió de espaldas, mirando por la ventana oscura que daba al patio interior. Doña Carmen frunció el ceño, impaciente. ¿Me has oído, Lucía? Tu cena está servida. Lucía se giró lentamente. El cambio fue tan drástico que doña Carmen dio un paso atrás instintivo, llevándose la mano al pecho. Los ojos de su nuera, esos pozos negros que solían estar vacíos y llorosos, estaban secos y brillaban. Brillaban con una determinación de acero que la anciana no reconoció. Sin decir una palabra, Lucía caminó hacia la mesa auxiliar. Miró el plato. Había 2 trozos de carne fibrosa, mucha salsa cuajada y unas patatas que se habían roto al ser servidas. Eran sobras. Eran el mensaje diario. Esto es lo que vales. Lucía extendió la mano y tomó el plato. Doña Carmen sonrió levemente, recuperando la compostura. Ah, solo estaba haciendo teatro, pensó. Al final, siempre comen. Pero Lucía no buscó el tenedor. Con el plato en la mano, pasó por delante de su suegra ignorándola como si fuera un mueble viejo. Salió de la cocina y cruzó el arco hacia el comedor. Alejandro levantó la vista, sorprendido de verla entrar en la zona prohibida durante la cena. Esperanza dejó de masticar, observando a su madre con los ojos muy abiertos. Lucía no se detuvo. Caminó con paso firme, atravesando el comedor, pasando por detrás de la silla de su marido. El tintineo de la vajilla cesó. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Llegó a la cocina grande, la zona de preparación, donde estaba el cubo de basura principal, un contenedor metálico de pedal. Pisó el pedal. La tapa se abrió con un sonido metálico seco. Clank. Con un movimiento fluido y deliberado, sin rabia, sin temblor, Lucía inclinó el plato y dejó caer la comida adentro. El ruido fue obsceno en medio del silencio de la casa. El chof húmedo de la carne y la salsa golpeando el fondo de la bolsa de plástico resonó como una bofetada. Luego, golpeó suavemente el borde del plato contra el cubo para asegurarse de que no quedaba ni una migaja. Toc, toc. Soltó el pedal, la tapa se cerró. Dejó el plato vacío en el fregadero y abrió la nevera. Sacó pan de molde, queso y un tomate. Alejandro, que había estado observando la escena con la boca entreabierta, incapaz de procesar la herejía que acababa de presenciar, reaccionó al fin. La sangre le subió al rostro violentamente. Empujó su silla hacia atrás con un chirrido estridente y entró en la cocina como un toro embistiendo. ¿Qué demonios haces? Su voz era un susurro gutural, cargado de furia contenida. ¿Te has vuelto loca? ¿Acabas de tirar la comida que preparó mi madre? Lucía, que estaba cortando una rodaja de tomate con calma, no se inmutó. Terminó de colocar el queso sobre el pan, cerró el sándwich y solo entonces levantó la vista. Lo miró directamente a los ojos. No había miedo. El miedo se había evaporado la noche anterior. No he tirado comida, Alejandro, dijo. Su voz era tranquila, nivelada, sin una sola nota de histeria. Era la voz de alguien que enuncia una verdad científica. He tirado un insulto, y me he tardado 3 años en hacerlo. Alejandro parpadeó, aturdido por la frialdad de la respuesta. Estaba acostumbrado a los llantos, a las súplicas, a los gritos emocionales que él podía etiquetar de locura femenina. Pero esta calma era desconocida, era peligrosa. Es una falta de respeto, bramó, intentando recuperar el control mediante el volumen. En esta casa no se desperdicia nada. Mi madre se ha pasado la tarde cocinando para ti. Tu madre cocina para ti y para su nieta, corrigió Lucía, tomando su sándwich y un vaso de agua. A mí me da lo que sobra, y se acabó. No voy a comer vuestras migajas ni un día más.
Y lo más importante, no voy a permitir que mi hija me vea comerlas. ¿De qué hablas? ¿Qué migajas? Eres una desagradecida. Vives como una reina. Vivo como una mendiga en un palacio, Alejandro. Y tú lo sabes. Tú lo has permitido. Tú lo has orquestado. En ese momento, doña Carmen apareció en el umbral, pálida y temblorosa, agarrándose al marco de la puerta. «Hijo», gimió con voz doliente. «Déjala. Está enferma de los nervios. Mira lo que me hace. Despreciar el pan de Dios». Alejandro se giró hacia Lucía, señalándola con un dedo acusador. «Pídele perdón a mi madre. Ahora mismo. Pídele perdón o te juro que...» Lucía dio un mordisco a su sándwich. Masticó despacio. Tragó y bebió agua. Fue el acto de rebeldía más grande que había cometido jamás. Comer su propia comida, frente a ellos, sin permiso y sin culpa. «No», dijo simplemente. «¿Cómo que no? No voy a pedir perdón por tener dignidad. Guarda tus amenazas, Alejandro. Ya no funcionan. ¿Qué vas a hacer? ¿Gritar más? ¿Ignorarme? ¿Decir que estoy loca? Ya has hecho todo eso. Ya no me queda miedo». Alejandro se quedó paralizado. Su arsenal estaba vacío. El arma principal del abusador es el miedo de la víctima. Y Lucía acababa de demostrarle que estaba desarmado. Desde el comedor se escucharon unos pasitos. Esperanza asomó la cabecita, asustada por los gritos de su padre, pero atraída por la extraña fuerza de su madre. Lucía vio a la niña y su expresión de hielo se derritió en una sonrisa cálida y segura. «Esperanza, mi amor», la llamó, extendiendo una mano. Alejandro intentó interponerse. «No metas a la niña en esto. Vete a tu cuarto, Esperanza». Pero la niña miró a su padre, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas, y luego miró a su madre, que estaba de pie, tranquila, comiendo su sándwich con la cabeza alta. El instinto infantil no duda. Esperanza corrió hacia Lucía y se abrazó a sus piernas. Lucía dejó el plato, se agachó y abrazó a su hija, levantándola en brazos. Se giró hacia Alejandro y doña Carmen, sosteniendo a la niña como un escudo y una bandera. «Voy a darle el baño a mi hija», anunció. No pidió permiso. Informó. «Y luego le leeré un cuento. Si queréis cenar en paz, os sugiero que bajéis la voz». Dio media vuelta y salió de la cocina, llevándose a la niña. Alejandro se quedó de pie en medio de la cocina, respirando agitadamente, mirando el cubo de basura cerrado. Doña Carmen se dejó caer en una silla, llorando lágrimas secas de indignación. Por primera vez, el silencio en la casa no era el silencio del miedo de Lucía. Era el silencio atónito de dos tiranos que acaban de ver cómo su estatua favorita cobra vida y se baja del pedestal para marcharse. El ruido de la basura al caer había sido discreto, pero la onda expansiva acababa de demoler los cimientos de la casa García. A la mañana siguiente, Alejandro despertó esperando encontrar una esposa arrepentida, con los ojos hinchados de llorar y el desayuno servido como ofrenda de paz. En su lugar, encontró la cocina vacía y una nota sobre la encimera. «He llevado a Esperanza al colegio. Tu desayuno está en la cafetera». No había rastro de sumisión. Ni siquiera había rastro de conflicto. Solo una frialdad funcional que lo descolocó más que cualquier grito. A partir de ese día, la casona de los García se transformó. Las fronteras invisibles que antes marcaban el territorio de doña Carmen se endurecieron hasta convertirse en trincheras. La casa se dividió en dos bandos. Dos repúblicas independientes que coexistían bajo el mismo techo alto y opresivo. El bando oficial, compuesto por Alejandro y su madre, mantuvo el comedor principal como su cuartel general. Allí seguían celebrando sus cenas de 3 platos, con la cubertería de plata y el vino reserva, intentando mantener la ficción de que nada había cambiado.
Doña Carmen hablaba más alto de lo normal, lanzando indirectas al aire como granadas de mano. Hay que ver qué mala es la ingratitud, hijo. Crías cuervos y te sacan los ojos. Menos mal que nosotros tenemos la conciencia tranquila y el estómago lleno. Alejandro asentía, cortando la carne con violencia, esperando una reacción que nunca llegaba. El bando rebelde, formado por Lucía y Esperanza, había tomado la cocina. Allí, en la mesita auxiliar donde antes Lucía comía sus sobras en soledad, ahora madre e hija cenaban juntas. Lucía preparaba cosas sencillas: tortillas francesas, sándwiches, ensaladas coloridas. No había lujos, pero había risas. Lucía le enseñaba a la niña a usar la servilleta, le preguntaba por sus amigas del colegio y, lo más importante, la miraba a los ojos. La estrategia de Alejandro mutó. Al ver que el miedo y la intimidación física no funcionaban, recurrió al asedio económico y social. Este mes, la factura de la luz ha venido altísima, dijo una noche, entrando en la cocina mientras Lucía fregaba los platos de su cena. Y la tarjeta de crédito está echando humo. Tendrás que recortar tus gastos personales. Nada de peluquería, nada de ropa nueva. Si quieres vivir independiente bajo mi techo, aprende lo que cuesta la vida. Lucía cerró el grifo y se secó las manos con calma. No te preocupes. No voy a la peluquería desde hace meses y la ropa que llevo es de hace 3 temporadas. Pero tomo nota. Quizás empiece a buscar trabajo. Dicen que en la librería del centro necesitan gente. Alejandro se quedó de piedra. La amenaza económica, pensada para asustarla y devolverla a la dependencia total, había tenido el efecto contrario. La había empujado a pensar en la autonomía. Tú no vas a trabajar, siseó él. Mi mujer no trabaja. ¿Qué dirá la gente? ¿Que no puedo mantenerte? Lo que diga la gente dejó de importarme el día que tiré vuestra cena a la basura. Alejandro. Él salió de la cocina dando un portazo. Frustrado por su propia impotencia, cada golpe que lanzaba rebotaba contra la nueva armadura de Lucía. Doña Carmen, por su parte, intentó sabotear la alianza entre madre e hija usando su arma favorita: el soborno emocional. Cuando Lucía estaba presente, la abuela llamaba a la niña con voz melosa, sacando de su bolsillo caramelos o juguetes caros. Ven con la abuela, mi vida. Mira lo que te he comprado. Deja esa comida aburrida que te hace tu madre y ven a comer jamón del bueno con nosotros. Al principio, Esperanza dudaba. Miraba el juguete brillante y luego miraba a su madre. Lucía, lejos de enfadarse o prohibirlo, sonreía con tranquilidad. Puedes ir si quieres, cariño, pero recuerda que aquí estamos terminando el cuento de la princesa valiente. Tú eliges. Lucía no competía. Le daba a su hija algo que doña Carmen no podía comprar: libertad y atención genuina. Y Esperanza, con su sabiduría infantil, casi siempre terminaba volviendo al taburete de la cocina, porque allí no se sentía como una muñeca de exhibición, sino como una niña. La tensión se acumuló durante semanas como electricidad estática antes de una tormenta. Alejandro se consumía. Llegar a casa se había convertido en una tortura. Su autoridad se desmoronaba. Su madre le llenaba la cabeza de veneno contra su esposa y Lucía. Lucía simplemente existía, inalcanzable, moviéndose por su casa como una extraña que ya no le debía nada. Necesitaba un final. Necesitaba ganar o destruir el tablero. Fue un viernes por la noche. Lucía acababa de acostar a Esperanza y estaba en el salón leyendo un libro bajo la luz tenue de una lámpara de pie. Alejandro entró. Llevaba un vaso de whisky en la mano y el nudo de la corbata deshecho. Se paró frente a ella, bloqueando la luz, proyectando su sombra sobre las páginas del libro. Tenemos que hablar, dijo. Su voz no era un grito, era un veredicto. Lucía marcó la página, cerró el libro
y lo dejó sobre su regazo. Levantó la vista. Te escucho. Esto se acaba aquí, Lucía. No voy a seguir viviendo así. Me estás ridiculizando, estás destrozando a mi madre y estás convirtiendo a mi hija en una salvaje. Tu hija es feliz, Alejandro. Por primera vez. ¡Cállate! Golpeó la mesita con el vaso haciendo tintinear el hielo. Escúchame bien porque no lo voy a repetir. Tienes dos opciones. Opción 1. Vuelves a ser la mujer con la que me casé. Pides perdón a mi madre, de rodillas si hace falta, y vuelves a ocupar tu lugar, el lugar que te corresponde. Hizo una pausa dramática, bebiendo un trago largo de whisky, esperando ver el temblor en los labios de ella. No lo hubo. Opción 2. Continuó bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Nos divorciamos. Pero si eliges esto, te juro por Dios que te voy a destruir. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio, con el olor a alcohol y a ira emanando de sus poros. Voy a pedir la custodia completa de Esperanza. Alegaré que eres inestable, que tienes depresión, que descuidas a la niña. Mi madre testificará. Tengo dinero para los mejores abogados. Tú no tienes nada, ni trabajo, ni casa, ni dinero. Te quedarás en la calle y verás a tu hija un fin de semana al mes, con suerte. ¿Es eso lo que quieres? Alejandro se enderezó, triunfante. Había soltado su bomba nuclear. El miedo a perder a un hijo es el terror más primitivo de una madre. Esperaba el colapso, el llanto, la súplica inmediata. Lucía permaneció en silencio unos segundos. Miró sus manos, que descansaban tranquilas sobre la cubierta del libro. Luego, respiró hondo y se puso de pie. Quedó frente a él, mirándolo a los ojos. Te has equivocado de cálculo, Alejandro, dijo suavemente. ¿Qué? Has calculado mal el miedo. Llevas años usándolo como moneda de cambio. Haz esto o me enfado. Haz esto o mi madre se ofende. Y ahora, haz esto o te quito a la niña. Lucía dio un paso adelante, obligándolo a él a retroceder inconscientemente. Llevo años aterrorizada de no ser suficiente, de fallar, de que me dejarais de querer. Pero esa noche, cuando tiré la comida a la basura, me di cuenta de algo. Ya no tengo nada que perder, porque ya me lo habíais quitado todo. Me quitasteis mi autoestima, mi voz, mi alegría. Solo me queda mi hija. Exacto, interrumpió él, y te la voy a quitar. Ah, no. La voz de Lucía se endureció, adquiriendo el filo de un diamante. No podrás, porque para quitarme a mi hija tendrás que demostrar que soy una mala madre. Y tú, Alejandro, ni siquiera sabes cuál es su color favorito, ni el nombre de su profesora, ni qué le da miedo por las noches. Tu madre tampoco. Yo soy su madre. Yo soy su mundo. Y cualquier juez verá quién la ha criado mientras vosotros jugabais a los aristócratas en el comedor. Mi madre testificará que estás loca. Que testifique. Que le cuente al juez sobre los platos de sobras. Que le cuente cómo controlaba mi ropa interior y mis horarios de sueño. A ver quién parece loca entonces. Alejandro sintió un vacío en el estómago. La certeza de Lucía era aplastante. No estaba fanfarroneando. ¿Estás eligiendo el divorcio entonces?, preguntó él, con la voz perdiendo fuelle. Estoy eligiendo la dignidad, Alejandro. Si eso implica el divorcio, entonces sí, lo elijo. Y te advierto una cosa. Si intentas usar a Esperanza como arma en esta guerra, vas a conocer a una Lucía que ni en tus peores pesadillas imaginaste. No soy la niña asustada que trajiste de casa de sus padres. Soy una madre que ha sobrevivido a vuestro infierno. Así que llama a tus abogados, yo buscaré los míos. Lucía recogió su libro, le dio la espalda y caminó hacia su habitación. Antes de entrar, se giró una última vez. Ah, y Alejandro duerme en el sofá.
La cama es para quien descansa con la conciencia tranquila. Cerró la puerta con suavidad y echó el pestillo. Alejandro se quedó solo en el salón, con el vaso de whisky caliente en la mano y el silencio de la casa cayendo sobre él como una losa de mármol. Por primera vez en su vida, sintió el frío real. No el frío del aire acondicionado, sino el frío absoluto de saber que había perdido el control para siempre. Su amenaza final no había sido un jaque mate, había sido su propia sentencia. No hubo portazos, no hubo gritos desgarradores ni cristales rotos. El final de la guerra en la casa García no fue un estallido, sino un desvanecimiento, como cuando la niebla se retira al amanecer dejando ver el paisaje real. A las pocas semanas de aquel ultimátum, Lucía se marchó. Hizo las maletas con una calma metódica, llevándose solo lo imprescindible: su ropa, los juguetes de Esperanza y los pocos libros que habían sido su refugio. No peleó por la vajilla de plata, ni por los muebles de diseño. Dejó atrás el lujo frío de la casona, con la misma indiferencia con la que uno deja un hotel en el que ha dormido mal. Alejandro no luchó demasiado por la custodia. Sus amenazas de destruirla en los tribunales se disolvieron cuando su abogado le explicó lo que implicaba realmente criar a una niña solo, sin una esposa que hiciera el trabajo sucio. En el fondo, Alejandro quería la posesión, no la responsabilidad. Se acordó un régimen de visitas estándar, uno que le permitiera seguir jugando al padre devoto los fines de semana alternos sin alterar su cómoda rutina. Meses después, la noche cae sobre la ciudad y nos ofrece 2 escenas. 2 mesas servidas que cuentan, mejor que cualquier palabra, quién ganó y quién perdió realmente. La primera escena ocurre en la casona de los García. El comedor es imponente. La lámpara de araña de cristal de Bohemia proyecta una luz fría y perfecta sobre la mesa de caoba, pulida hasta parecer un espejo oscuro. Todo está en su sitio: las copas de vino talladas, los bajoplatos de plata, las servilletas de lino almidonadas con iniciales bordadas. A la mesa solo se sientan 2 personas, Alejandro y doña Carmen. Hay un silencio denso, casi sólido, que ni el tintineo de los cubiertos logra romper. Comen un asado de cordero exquisito, preparado por la nueva asistenta que viene por horas y que no habla más de lo necesario. La comida es perfecta, pero no tiene sabor. Alejandro mastica mirando al vacío. Sus ojos se desvían involuntariamente hacia la silla vacía donde solía sentarse Esperanza, y luego, más allá, hacia el arco oscuro de la cocina. Hacia ese rincón en penumbra donde durante años obligó a su esposa a comer sobras. Ahora no hay nadie en la cocina. No hay una sombra silenciosa esperando sus órdenes. No hay nadie a quien ignorar para sentirse poderoso. Sé el cordero. Está un poco seco el cordero, ¿no te parece?, dice doña Carmen, intentando desesperadamente llenar el vacío con su voz. Esa chica nueva no tiene mano para la cocina. Como la comida de una madre, no hay nada. Alejandro no responde. Bebe un trago largo de vino. El alcohol ya no le calienta. Solo le adormece. Mira a su madre. Ve las arrugas de amargura alrededor de su boca, el brillo posesivo en sus ojos que antes confundía con amor y ahora reconoce como una red de araña. Ha ganado. Se ha quedado con la casa, con su dinero y con su madre. Nadie le lleva la contraria. Nadie le exige nada. Su reino está intacto. Y sin embargo, siente un frío mortal. Se da cuenta, demasiado tarde, de que Lucía no era un mueble ni una sirvienta. Ella era el calor. Incluso desde su rincón de castigo, su presencia llenaba la casa de una humanidad que ahora se ha evaporado. La casona es un mausoleo de lujo, y él es el guardián de su propia soledad. ¿No vas a decir nada, hijo?,
insiste doña Carmen, nerviosa ante el silencio de su obra maestra. Alejandro deja el tenedor sobre el plato con un ruido seco. No tengo hambre, mamá. Se levanta y sale del comedor, dejando a la anciana sola con su cordero perfecto y su victoria pírrica, reinando sobre una mesa de fantasmas. A kilómetros de allí, en un barrio modesto de edificios de ladrillo visto, tiene lugar la segunda escena. Es un apartamento pequeño, de apenas 50 metros cuadrados. No hay alfombras persas ni cuadros antiguos. La luz proviene de una lámpara sencilla de papel que emite un brillo cálido, casi amarillo. En el centro del salón cocina hay una mesa redonda de pino, pequeña y con algunas marcas de uso. No hay manteles de hilo, sino individuales de colores. A la mesa se sientan Lucía y Esperanza. Delante de ellas hay 2 platos humeantes de espaguetis con tomate y queso rallado. Es una cena sencilla, barata, rápida de hacer después de una jornada larga de trabajo. Pero los platos son idénticos. Lucía tiene ojeras. El trabajo en la librería y las traducciones que hace por las noches la dejan exhausta. Hay nuevas líneas de expresión alrededor de sus ojos y en su frente. Son las marcas de la responsabilidad y del esfuerzo de sacar una casa adelante sola. No es la princesa de un cuento de hadas que fue rescatada y se hizo rica. Es una mujer real que cuenta cada moneda a fin de mes. Sin embargo, sus ojos están vivos. Tienen un brillo que jamás tuvieron en la casona. «Mami, mira», grita Esperanza con la boca manchada de salsa de tomate, haciendo un bigote rojo. «Soy un gato». Lucía suelta una carcajada sonora, una risa que nace del vientre y que llena el pequeño apartamento hasta los topes. «Eres un gato muy sucio, señorita», dice Lucía, estirando la mano para limpiarle la cara con una servilleta de papel, con un gesto lleno de ternura infinita. «¿Está rico?», pregunta Lucía. «¡Súper rico!», exclama la niña, pinchando otro tenedor de pasta. «Mami, ¿mañana podemos comer lo mismo?». «Mañana veremos. Quizás arroz, o quizás hacemos una pizza nosotras». «¿Juntas?». «Juntas, siempre». Lucía mira su plato de pasta. No es un banquete gourmet. Es comida simple, pero sabe a gloria, sabe a libertad, sabe a la certeza de que nadie, nunca más, le dirá cuánto vale o dónde debe sentarse. Mira a su hija, que come con apetito y seguridad, sabiendo que su lugar en el mundo es sólido, que su madre es fuerte y que en esa mesa redonda no existen las jerarquías. Lucía no obtuvo una disculpa de Alejandro. No vio a doña Carmen arrodillarse arrepentida. La vida real rara vez ofrece esa justicia poética. Pero mientras mastica su cena, rodeada por el calor de su pequeño hogar, comprende que ha obtenido algo mucho más valioso. Ha recuperado su alma. Se ha rescatado a sí misma. El cuento no termina con un «fueron felices y comieron perdices». Termina con una mujer y una niña comiendo espaguetis, riendo, cansadas pero libres. Mientras al otro lado de la ciudad, en un palacio de hielo, 2 personas cenan en silencio, atragantándose con su propio orgullo. En la mesa de Lucía no hay sobras, solo hay vida servida en plato lleno, y eso para ella es más que suficiente.